Vamos a hablar acerca de la naturaleza humana, muy especialmente, muy particularmente acerca del tema de la moralidad humana, de algo que llamaremos la ley moral o la ley natural en el ser humano. Y para comenzar pongamos un par de ejemplos. Supón que vas caminando por la calle y por accidente tropiezas con una roca o con una banqueta mal hecha. Te caes, te lastimas, te raspas las manos, te raspas las rodillas, comienzas a sangrar un poco y te dueles. Ahora, considera un segundo caso en el que vas caminando tú también por la calle y un hombre te empuja. Caes, te lastimas las manos, te raspas las rodillas, sangras y te dueles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Dejémoslo así por un momento. Imagina otro caso en el que subes al colectivo, subes al camión, al bus, y al subir a él encuentras que no hay ningún lugar vacío y te tienes que quedar de pie, sujetarte al tubo, porque no hay lugar en el camión. O otro caso en el que subes al camión, subes a ese bus, encuentras un lugar vacío y justo cuando estás a punto de sentarte, una persona se te adelanta y toma tu lugar, te arrebata el lugar y se sienta. Ahora, en estos casos, en el autobús, la circunstancia en ambas situaciones es la misma, te quedas sin lugar. Y en el ejemplo anterior, las situaciones también son las mismas, o los resultados son los mismos, te caes, te lastimas las manos, te raspas, sangras y te dueles. Pero, ¿en qué radica la diferencia en estos dos ejemplos? La diferencia estriba en que hay un agente externo que modifica la circunstancia y que despierta en ti un sentido de justicia. Es decir, indudablemente tú y yo nos molestaríamos al ser empujados por un hombre en la calle, y no lo podemos negar, o al ser despojados de nuestro lugar en el autobús. Y ese mismo sentido de molestia o de justicia surge cuando vemos que alguien maltrata a un animal, cuando vemos que alguien tira basura tal vez en la calle, cuando alguien roba, cuando alguien miente, cuando alguien es corrupto. Independientemente de nuestro nivel de moralidad o nivel de justicia, en todas esas circunstancias nosotros nos sentimos mal y sentimos que algo no está siendo como debería ser. Y esa es la ley moral a la que nos referimos, el sentido de moralidad del deber ser en el ser humano. Este sentimiento está en toda la humanidad, en todas las latitudes, en todas las sociedades, y ha existido a lo largo de toda la historia. Esta idea curiosa de que nosotros, los seres humanos, deberíamos comportarnos de cierta manera o de cierto modo. Es decir, en nosotros existe esta idea de que la gente no debería robar, o no debería mentir, o no debería maltratar, o no debería hacernos daño. Es una idea de lo que debería ser. Y por supuesto, habrá quienes caigan en un subjetivismo o un relativismo y digan que no es lo mismo aquí y en China. Es decir, lo que aquí puede ser bueno, allá puede ser malo, y lo que allá es malo, aquí puede ser bueno, etc. No lo sé. Pero no tiene que ver con esas diferencias contextuales, socioculturales. El asunto aquí es por qué en el ser humano existe una idea moral. Si tan solamente somos animales pensantes, como se nos ha dicho que somos, ¿por qué existe esta idea ulterior? Es una idea filosófica tal vez de cómo deberían ser las cosas. El hecho es que existe. No sabemos por qué existe, pero existe eso en el ser humano, esa responsabilidad moral que no existe en otras criaturas. Los animales, las plantas no se preocupan por cómo deberían ser las cosas, sencillamente hacen lo que hacen. Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros descubrimos, número uno, que las cosas deberían hacerse de cierta manera. Eso existe en todas las sociedades, o no deberían hacerse de cierta manera. Número uno. Y número dos, descubrimos a través de este deber ser que no nos comportamos así. Es decir, esta idea de cómo deberían hacerse las cosas nos demuestra que de hecho no las estamos haciendo como deberíamos hacerlas. Y eso está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros piensa que debería tal vez
sacar mejores calificaciones, o debería bajar de peso, o debería comportarse mejor con sus semejantes, o debería gastar tanto dinero, etcétera, etcétera. Es decir, esta idea de cómo deberían ser las cosas nos demuestra también que no nos comportamos como nosotros desearíamos o deberíamos comportarnos. Exhibe estas dos circunstancias, y estas dos circunstancias que hay una forma en que deberían hacerse las cosas y que no las estamos haciendo como deberíamos hacerlas, nos da la impresión paradigmática de que estamos rompiendo una ley. Es decir, si no estamos haciendo las cosas como deberían hacerse, o lo contrario, estamos haciendo lo que no deberíamos hacer, eso nos da la impresión de que estamos incumpliendo con algo a lo cual le podríamos llamar una ley moral que tiene cualidades universales, que está aquí y en China y en todas partes. Ahora, acerca de esto, algunos podrían presentar algunas objeciones. Por ejemplo, los que podrían ir desde una perspectiva animalista, no sé si evolucionista tal vez, podrían referirse a este sentido de la moral como un sentido instintivo. Es decir, este deseo de hacer tal o cual cosa puede partir de un instinto que en nosotros es más elevado porque estamos más evolucionados que el resto de las criaturas en este mundo. Pero no podría ser a través del instinto, porque el instinto nos habla acerca de pulsiones, acerca de estos impulsos naturales que nosotros tenemos o deseos naturales para hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, el impulso sexual o el impulso de supervivencia, etcétera, son instintivos. Pero la ley moral, la moralidad, no obedece a estos instintos, porque no es lo mismo un instinto que una convicción. Es decir, no es lo mismo un sentimiento, yo deseo hacer algo, yo sé que debo hacer algo. Por ejemplo, yo no deseo dejar de comer, me encanta comer, pero sé que debo bajar de peso. Entonces me obligo, suprimo ese instinto natural a saciar mis apetitos para conseguir un bien mayor, desde mi perspectiva, un bien moral. Y esos sentimientos, esos instintos pueden ser suprimidos, y los seres humanos han demostrado que los pueden suprimir. El deseo sexual puede ser suprimido, entre muchos otros deseos. El deseo de comer puede ser suprimido, y hay gente que por largos periodos de tiempo ayuna, tal vez para protestar, no lo sé. Entonces, cuando existen dos deseos que se ponen en conflicto, por ejemplo, suponiendo que una persona a quien nosotros estimamos está en apuros, está en peligro, tal vez se está ahogando en un río, allí en nosotros entrarán dos instintos o dos deseos en conflicto. Un deseo muy grande va a ser el deseo de supervivencia, el deseo de no te metas al agua porque puedes morir, y ese deseo va a despertar temor. Pero también hay otro deseo que me habla acerca de rescatar a la persona, de hacer algo por salvar a esa persona que yo amo. Entonces hay dos instintos que chocan, y la moralidad, la ley moral en el ser humano, lo único que va a hacer es suprimir un instinto y elevar otro, de acuerdo a lo que nosotros estimamos como lo que debería hacerse en tales circunstancias. Y en tales circunstancias, si nuestra moralidad es mayor, si nuestra convicción de lo que es correcto es mayor, por ejemplo, que en tales circunstancias lo correcto es salvar a la persona, entonces el instinto de supervivencia va a ser suprimido, y un instinto mayor para salvar a la otra persona va a ser elevado. Y eso puede ocurrir en distintas circunstancias, cuando distintos deseos, instintos, entran en conflicto. Uno es suprimido y el otro es elevado, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener de ello. Esta puede ser la primera objeción a la ley moral, una cuestión instintiva, pero como ya hemos resuelto, no aplica. Otra segunda objeción es la convención social. Es decir, que aquello que nosotros estimamos como lo moral, como lo correcto, como el deber ser, es una construcción social, es algo que cada sociedad determina, y que este conjunto de personas determinan como bueno o malo, y que las presiones sociales
son las que nos llevan a actuar de tal o cual manera. Pero esto tampoco aplica en todos los sentidos. Efectivamente, si hay una injerencia social, sí se nos enseña, por ejemplo, que cuando uno sale a la calle y conduce su auto debe conducir del lado derecho, no del lado izquierdo. Eso se nos enseña y aplica ahí en ese sentido. O también, por ejemplo, un niño al que le enseñan las tablas de multiplicar, tal vez al principio no entiende muy bien las relaciones matemáticas, pero se le enseña que 1 por 2 es 2 y etcétera, y todas las tablas matemáticas, pues, las tablas de multiplicar. Y supongamos que hay otro niño en la jungla, en la selva, en la sabana, ahí oculto, en un extremo del mundo, al que no se le enseñaron las tablas de multiplicar y no sabe cómo funcionan las tablas de multiplicar. Pero el hecho de que un niño sí sepa utilizar las tablas de multiplicar y otro no lo sepa en el mundo, no quiere decir que las matemáticas por eso no existan o son subjetivas. La matemática existe, las leyes matemáticas existen, independientemente si alguien las conoce o no. Entonces, en ese sentido, el asunto de lo que es ese sentido de justicia, de moralidad, del deber ser, no radica en una convención social. No importa si en tal lado, aquí o allá, lo identifican en la misma magnitud o de la misma manera. El hecho es que existe, el hecho es que es real, el hecho es que está en todas partes y que es identificable. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos acerca de la ley moral? Número uno, que no es solo un hecho de cómo ocurren las cosas, es decir, no solo es una declaración o una descripción de comportamiento humano. En México es bien visto esto y en Japón es mal visto esto. No es solamente una descripción o una declaración de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que existe de hecho un sentimiento de bondad y de maldad y de lo que debería ser. Es lo que estamos tratando de señalar en este momento. Tampoco es una moda o un convencionalismo social, porque ha estado en todas las épocas, en todas las latitudes del mundo, siempre ha existido este sentido de la moralidad y no desaparece. No es una moda, no es algo que tenga algunos siglos, ha existido siempre y no desaparece. Y bueno, como ya lo hemos dicho antes, no es una declaración del comportamiento, de cómo es el comportamiento, sino de cómo debería ser el comportamiento. Esa es la idea. El deber ser es algo real. Punto. La ley moral existe. Y si esa ley moral existe, si esa ley natural existe, nos debe llevar a comprender, o más bien a preguntarnos, ¿qué es aquello que nos obliga a pensar de esta manera? Ya resolvimos que no es el instinto, ya resolvimos que no es una convención social, sino que es algo más trascendente, es algo que está en el espíritu del hombre y es algo que está en toda la humanidad. Bueno, a ese respecto quisiera tomar algunos autores y señalar lo que ellos dicen. El primero de estos es Cicerón. Aquí tengo un libro de una editorial Porrúa acerca del Tratado de la República y Tratado de las Leyes. Cicerón habla y defiende la ley natural. Cicerón es un poeta, orador y latino, y nosotros sabemos que a los romanos, a los latinos, si algo les encantaban, eran las leyes, era el derecho. Y Cicerón nos habla acerca de la ley moral y él dice algo muy interesante. Él dice: veo pues que es común sentencia de los más sabios que la ley no es una invención del ingenio humano ni voluntad de los pueblos, sino algo eterno que debe regir el mundo entero por la sabiduría de sus mandatos y prohibiciones. Es decir, desde hace muchos siglos, la humanidad, en este caso este poeta y orador latino, identificaba ya que la ley natural, que la ley moral, está por encima de los seres humanos, es trascendente y que no puede ser precisamente una invención de la raza humana. No es un convencionalismo social y, como ya hemos visto, tampoco se desprende de nuestros instintos. Por supuesto, Cicerón habla más acerca del tema, pero solamente quería citar esa parte. Y no solamente citar esa parte, sino también citar a otro hombre importante
en la filosofía, el que empezó, el que inauguró esta doctrina del racionalismo a través de la duda sistémica o la duda metódica, René Descartes. René Descartes descubrió también que la única verdad absoluta a la cual él podría llegar por medio de la duda es su propia existencia. Él es el autor de la famosa frase, pienso, luego existo. Y él, a través de sus meditaciones metafísicas, a través de su libro El discurso del método y de estas meditaciones, llega a ciertas conclusiones. Él se da cuenta de que es un ser humano que duda, que razona, que por lo tanto existe, pero por cuanto duda no es un ser perfecto. Él se da cuenta que no es como debería ser. Y a través de esta duda racional, él llega a las siguientes conclusiones. Después de todo su razonar dice, solo queda pues la idea de Dios, en la que es preciso considerar si hay algo que no pueda proceder de mí mismo. Bajo el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las demás cosas que existen, si existen algunas, han sido creadas y producidas. Ahora bien, tan grandes y eminentes son estas ventajas que cuando más atentamente las considero, menos me convenzo de que la idea de que ellas tengo pueda tomar su origen en mí. Y por consiguiente, es necesario concluir de lo anteriormente dicho que Dios existe. Pues si bien hay en mí la idea de la sustancia, siendo yo una, no podría haber en mí la idea de una sustancia infinita, siendo yo ser finito, de no haber sido puesta en mí por una sustancia que sea verdaderamente infinita. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La ley moral, como nos hemos dado cuenta, la ley natural que le motiva al hombre a darse cuenta que no está haciendo las cosas como debería hacerlas, que hay una forma correcta de hacerlas, pero que él no puede hacerlas realmente, le lleva a considerar que esa ley está fuera de sí, no se originó en él. Como René Descartes descubrió que la idea de Dios, la idea de lo infinito, no podía partir de un ser finito. La idea de lo infinito no puede partir de un ser finito. La idea de la perfección no puede partir de un ser imperfecto. Y la idea de la perfección moral o del deber ser no puede partir de seres que están limitados en ese sentido. Entonces, la conclusión a la que llega René Descartes y a la que llegó también Cicerón es que esa ley viene de afuera, es exógena, su origen es exterior al ser humano, no es nuestra, sino que esa idea fue implantada. Y si nosotros podemos reconocerla, si nosotros podemos reconocer una idea moral, es porque nuestro universo es moral, es inteligiblemente moral. Si podemos reconocer la idea de la estética, es porque en el universo hay estética. Por poner un ejemplo, si podemos reconocer las matemáticas, es porque en el universo las cosas funcionan matemáticamente, y la física y la química y muchas otras ciencias demuestran eso mismo, que está fuera de nosotros, y la ley moral también está fuera de nosotros, no ha surgido de nosotros mismos. Para concluir, quiero citar una porción de la Escritura, de la Biblia, que va muy de la mano con todo lo que hemos estado diciendo. Esta ley moral que tiene el ser humano. La carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La Biblia, la que es llamada la palabra de Dios, también da cuenta de que todos los seres humanos cargamos con una conciencia moral, la cual nos cuestiona y la cual nos juzga. Y no necesitamos ser cristianos para reconocer esto. Cualquier persona carga en sí la idea moral. Aún los ateos que se oponen a la creencia de Dios parten desde una base moral. Sin embargo, hasta este punto no hemos resuelto el asunto de Dios. Solo hemos resuelto que en el ser humano hay una ley moral que viene de afuera, que tuvo que haber sido implantada. Y necesariamente tuvo que ser implantada
por un legislador moral, por un autor moral, pero no hemos resuelto qué clase de autor es, no sabemos si es una cosa, si es una energía, si es una persona. Hasta este momento solo hemos resuelto que en el ser humano hay moralidad y que esa moralidad viene de afuera. En los próximos capítulos resolveremos a través de qué o a través de quién intervino esta ley moral en el hombre. Por ahora, me despido con este primer episodio de reflexiones que todavía no tienen nombre, pero que a futuro lo tendrá. Espero que esto te sirva y si lo puedes compartir con alguien más o te resuelve algunas dudas, pues qué bien. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de redes sociales o como ustedes quieran para, si tienen alguna duda, pues, y si se puede, resolverla. Este fue el tema de hoy, la ley moral, la ley natural en el hombre, y espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de los que estén viendo o escuchando este video.